siempre nos damos cuenta cuánto le necesitamos, cuánta necesidad hay de nosotros, de Él. Y esta noche yo te voy a hablar sobre Mateo 5, versículo 13. Es después de las bienaventuranzas, después del Sermón del Monte. Es Mateo 5, versículo 13. Amén, ya está proyectado y dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero cuando la sal ha perdido su sabor, ¿cómo se le podrá restaurar? Ya no sirve para nada bueno. Así es que se tira a la calle para que la pisoteen. Y esta noche yo quiero hacer un ejercicio contigo. ¿Me ayudas, Gab, por favor? Le pedí a mis sobrinos si me podía ayudar con algo que necesito para poder hacer un ejercicio contigo. Y para hacer esto, necesito 2 hermanos. ¿Quién quieren pasar 2 hermanos aquí conmigo? Pasa el hermano Alejandro. Oscar, adelante. Pásenle. Quiero hacer este ejercicio porque dice la palabra del Señor que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y aquí, miren que tengo nada más. Son 2 taquitos. Exacto, te faltó fe. Les estoy echando limoncito. ¿Sí? ¿Les gusta el limón? ¿Sí? Perfecto. Un poquito de limón. Ya está, se me hizo agua la boca. Les vamos a poner un poquito de pepino, ¿les parece? Un poquitito de pepino para aquellos los que tienen hambre. Y ya, de pilón un rabanito, ¿sale? Para que dé el toque último. Yo no sé cómo están preparados estos tacos. Yo no supe, yo no los fui a hacer. Yo solamente pedí el favor que me los trajeran. ¿Cada uno gusta tomar uno? Para eso pasaron, para tomar. Muy bien. Y a la de 3 le vamos a dar una mordida grande, rica, que se les antoje a todos aquí en el auditorio. Y yo, mira, hasta el olor, yo del olor. 1, 2, 3. Mira, el hermano Alejandro lo está disfrutando, ¿eh? Oscar, ¿qué tal? ¿Te cuesta trabajo? Está muy salado. ¿Y el tuyo está rico? ¿Sí? El tuyo sabe bien, está al punto. ¿Y el tuyo? Pero es la misma carne. Tiene el mismo pepino. Tiene limoncito, échale más limoncito si quieres. Hasta tiene Y sí le echa, mire. Eso. Si no te va a hacer daño. Sí. Mira, ¿y tú bien? ¿Vas bien? ¿Vieron la diferencia de las caras? El taco es igual, ¿verdad que sí? Olían igualito, de verdad. Los 2 con 2 tortillas, con limoncito, con rabanito, con pepino. Y realmente ese es un ejemplo que al momento de yo estar preparando esto se me venía a la mente. Y tú y yo somos como estos taquitos. Al parecer nos vemos todos igual. Hasta olemos igual, ¿verdad? Bueno, uno que otra diferente, ¿no? Pero al fin y al cabo lo disfrutamos. Y vinieron los 2 porque de vista los 2 se antojaban increíblemente. Y el del hermano Alejandro sigue siendo riquísimo. Sí, termínatelo con confianza, es tuyo. Es tuyo. Y Oscar ya no puede comérselo, porque si él decidiera comérselo, le dañaría mucho. Y él empezó a comerlo con un gusto, pensando que... No fue él el culpable. Pensando que iban a tener el mismo sabor. Y el Señor me preguntaba, ¿cuánta gente no se acerca a nosotros pensando que tenemos de lo mejor? ¿Verdad? Y que por apariencia todos venimos a la iglesia, todos alabamos, todos cantamos, todos nos vemos así bonitos, ¿verdad? Apetecibles, olemos bien. Y a la hora de que me junto de este lado,
híjole, me doy cuenta que ni el limón, ni el rábano, ni el apio, ni lo que le quieras poner, solo la sangre de Cristo puede venir a hacer un milagro de limpiar esa carne, ¿verdad? Y si nos juntamos de este lado nos damos cuenta que está rico, que es agradable, que hace bien, hizo bien ahorita al estómago, ¿verdad? Inclusive creo que lo va a mantener despierto en la predicación, que ya tomó fuerzas. Y así, muchas gracias. Y ese es el ejemplo que yo quería poner contigo, porque así de simple y de fácil es nuestra vida. Nosotros somos la sal de la tierra, pero si cuando perdemos nosotros o cuando dejamos de serlo o cuando no sabemos cómo es que funciona que tú y yo seamos la sal de la tierra, esto ocurre. Luego Oscar fue a tomar agua, ya no aguantaba el sabor, ya no aguantaba lo salado en la boca, cuando quizás nuestro hermano Alejandro hubiese querido otro taquito, ¿verdad? Porque es rico. ¿Cuántos de nosotros no estamos ya de verdad en ese punto? Cuando Jesús dijo esto, puso a disposición de la humanidad una expresión que se ha convertido en el mayor cumplido que se le puede hacer a nadie. ¿Y sabes por qué? Porque Él está diciendo, ustedes, mi iglesia, son lo mejor que yo he hecho. Es lo que el mundo necesita, es lo que la sociedad, es lo que la humanidad está necesitando. Ese toque de sabor, ese toque rico, ese toque en el cual nos da ganas de más y de más. Pero ¿cuántos de nosotros ya nuestra sal se echó a perder? Ni sabemos. Y en vez de querer más, ay, ya estoy a un ladito porque contigo ya ni como, ¿no? Ni con limoncito, es más, el limón es más alegre que tú. Entonces por eso ya, mejor ahí. Y esto está bien complicado y es un como aquí lo menciona, es una expresión que se ha convertido en el mayor cumplido. ¿Y sabes por qué? Porque aquí hace hincapié la palabra de Dios en el carácter. ¿Cuántos de los que estamos aquí seguimos luchando con el carácter? Día a día es una lucha. Y quien no haya levantado la mano, pues al rato que pida perdón al Señor. Porque cada uno seguimos batallando con nuestro carácter. Cada uno tenemos un carácter el cual pensamos que es el mejor, el cual pensamos que es el que tenemos que tener. Pero cuando tú y yo nos vamos realmente a la palabra del Señor y estudiamos e investigamos, nos damos cuenta que estamos bien lejos de ser esa sal que Él espera que tú y yo seamos. En el mundo antiguo la sal se apreciaba altamente. Los griegos llamaban a la sal divina, que es su palabra original, teión. Es una frase que en latín es una especie de trabalenguas. Los romanos decían, no hay nada más útil que la sal. Y ellos pronunciaban así, obviamente yo no lo sé pronunciar bien, pero es nil utilus sol o sal. En los tiempos de Jesús, la sal se relacionaba en la mente de la gente con 3 cualidades especiales. Es decir, por eso es que Jesús nos da esta comparación. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que me van a representar. Ustedes son los que van a poner todo para que la gente pueda conocerme. Y una de las características o cualidades de la sal es que la sal se conectaba con la pureza. Es decir, los antiguos tenían por relación o sabían que la sal se conectaba con la pureza. ¿Qué significa la pureza? Y todos los significados que yo te voy a dar son de un diccionario no bíblico, son de un diccionario normal. Y me sorprendió porque obviamente si yo te lo doy de un diccionario bíblico puede sonar lógico y puede decir, bueno, pues claro, o sea, todo está relacionado, pero aún la sociedad sabe a lo que se refiere con pureza. Y permíteme darte el significado. Pureza.
Lo primero que vamos a realizar es establecer el origen etimológico de esta palabra. Y esto nos lleva a tener que determinar que aquel que se encuentra en el latín. Así podemos ver que nuestro término está conformado por dos componentes léxicos latinos. El vocablo purus, que puede traducirse como puro, y el sufijo esa, que es equivalente a cualidad. Entonces podemos determinar y llegar al resultado que pureza es la cualidad de puro, aquel o aquello que está libre y exento de toda mezcla de otra cosa, que no incluye ninguna condición, excepción o restricción, ni plazo, o que está exento de imperfecciones morales. Esa es la definición de la palabra pureza. Y aquí la palabra del Señor en Mateo 5 nos está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra, y al estudiarlo nos damos cuenta de 3 puntos importantes que necesitamos saber acerca de la sal, 3 cualidades muy importantes, y una de ellas es que la sal se conecta o se tiene por pensamiento como pureza. Probablemente su blancura resplandeciente sugería esta conexión. La sal fue de hecho lo más primitiva de todas las ofrendas que se hacían a los dioses, y hasta sus últimos tiempos los sacrificios judíos se ofrecían con sal. Así pues, si el cristiano ha de ser la sal de la tierra, debe de ser un ejemplo de pureza. Es decir, tú y yo debemos de ser ejemplo de pureza. Tú y yo tenemos que ser ese ejemplo en el cual es sin excepción o restricción, en el cual no se encuentra imperfección moral. Y sabemos que solo Cristo puede venir y transformarnos. Solo Cristo puede venir y cambiarnos y llenarnos. Pero esta palabra es bien importante, iglesia, porque se nos olvida lo que tú y yo representamos aquí en la tierra. ¿Los sugieres si me ayudan con los chiquitos que están haciendo un poco de distracción? En el área del cunero podemos tenerlos para que me ayuden, por favor. Muchas gracias. Es bien importante que tú y yo comprendamos esto. Una de las características del mundo en la época en que vivimos es que han bajado los niveles. Hemos bajado todo nivel social. Los niveles de honradez, ya hay muy poca honra en medio de nosotros. Es más, ya ni necesitas ni quieres otorgar honra a nadie. ¿Para qué o por qué? La honradez se ha perdido. La diligencia en el trabajo, ya no lo tomamos tan en serio. En fin, si hoy voy, si no voy, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿De qué me va a ofender? ¿En qué me va a afectar? Perdemos todos esos valores a los cuales tú y yo somos llamados a representar, y somos llamados a mostrar al mundo sin pretexto. No hay pretexto, porque tú y yo somos esa sal, ese condimento que es necesario. Todos tienden a reducirse. El cristianismo debe de ser una persona que mantenga bien alto su nivel de absoluta pureza en su manera de hablar. Wow. Necesitamos mostrar pureza cuando hablamos. Necesitamos mostrar a Cristo cuando hablamos, sin cambios. Ay, es que estaba enojada y bueno, se perdona todo, ¿no? No. ¿Tú crees que en el enojo Cristo se va de ti? ¿O tú crees que cuando nos enojamos dejamos de representar a Cristo? En todo momento estamos representando a Cristo. Y ahora se nos es muy fácil. La gente nos hemos acostumbrado a los pretextos. Pues es que tú tuviste la culpa de que yo respondiera así. Tú te lo ganaste. Yo estoy bien, yo soy libre, ¿no? Pues te tengo una noticia, y siempre te lo hemos dicho. Representamos a Cristo.
Entonces ¿eres libre? Eres libre en Él. Somos libres en Él y para Él. Y es bien diferente con lo que a veces tú y yo mostramos. La pureza en la manera de hablar, pureza en nuestra conducta. ¿Cómo es que nos estamos comportando? Porque a lo largo del desarrollo vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que tú y yo llevamos a cabo es solo conocimiento, mas no es un verdadero deseo de llevar a cabo. Es por eso que fallamos tantas veces, porque no hay una completa convicción de lo que es Cristo con nosotros y de lo que nosotros somos para Cristo, y que no estamos en esta tierra solamente para venir fines de semana, exaltar su nombre, irnos y seguir batallando a lo largo de la semana con nuestro hablar, con nuestra conducta y nuestro pensamiento. Tenemos un propósito en Cristo poderoso. Y si tú y yo no comprendemos esto, cualquier persona puede venir y lavarte el cerebro. Tú y yo tenemos que estudiar la palabra del Señor. Mi esposo y yo no creemos en ningún ministerio que no se base en la palabra de Cristo, porque eso solo sería sabiduría humana. La palabra de Cristo es nuestra verdad, es nuestra norma de fe y conducta. Y no solamente se queda en eso, en la manera de hablar y de conducta, en la manera en que nos conducimos, sino también en nuestros pensamientos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos de pensamientos? ¿Qué piensas cuando vienes aquí? En algún momento alguien dijo, es que los pastores querrán que se le ponga una alfombra roja, ¿no? Para cuando entre. Quizás no somos los pastores. ¿Qué tal si tú piensas eso, que se te tiene que poner una alfombra roja, ¿no? A veces nuestros pensamientos son totalmente diferentes a lo que Cristo quiere de nosotros. Creemos que por ser hijos suyos, porque eso sí, para eso sí sabemos y lo tenemos bien claro que somos sus hijos, necesitamos un trato especial. Pero te recuerdo, iglesia, y el Señor me lo recordaba, Jesucristo vino a servir, Jesucristo vino a dar su vida por ti y por mí. Y a través de todo lo que Él hizo, fue que tú y yo llegamos hasta el día de hoy, porque Él se humilló hasta lo sumo, pero Cristo lo exaltó, para que delante de Él toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que tú y yo vamos a hacer. Eso es lo que tú y yo en algún momento haremos. Entonces es importante que no desperdiciemos el tiempo en teniendo pensamientos terribles. El mundo te llena de tantos pensamientos tan terribles que a veces llegamos aquí a la casa de Dios tan cansados, tan agotados, tan frustrados, y no es tanto, quizás muchos de nosotros trabajamos también de una forma física, pero a veces el cansancio más fuerte y el que más daño nos hace es el que traemos en el pensamiento. Nos agota de tal manera que no nos permite darnos cuenta de lo que la gente está viendo en ti y en mí. Y a veces lo único que se ve es que no oramos, es que no estamos llevando una vida de comunión con Cristo, es que no tenemos deseos de parecernos a Cristo en nada. Eso es lo que dejamos ver. Porque cuando estamos enojados no te das cuenta ni de lo que hablas, ¿verdad que no? Ya después dices, híjole, ¿de verdad eso dije yo? ¡Qué tremendo! ¿De verdad todo eso pensé? ¿De verdad hasta ese grado llegué? Y si Cristo no interviene, haríamos muchas tonterías. Nuestra vida sería diferente si Cristo no estuviera con nosotros. Cristo es vida, Cristo es amor, restauración, paz, consuelo. Y tú y yo necesitamos experimentarlo. Ningún hijo de Dios puede salirse de los niveles
de la estricta honradez. Ningún hijo de Dios puede pensar con ligereza en reducir los niveles morales en un mundo en el que las calles de cualquier gran ciudad se induce deliberadamente al pecado. Esto quiere decir, ay no, es Playa del Carmen la que me mete en pecado. No, claro. O sea, yo he decidido no pecar, pero Playa del Carmen, Jesucristo, aunque no lo quieras, te hace pecar. Yo me levanto bien santa, ¿verdad? Buscando, con la decisión de buscar a Cristo y con el deseo de que este día sea todo como Él lo quiere. Pero pastores, si se dieran cuenta que llegando a la calle, a Walmart, al mercado, no, o sea, cualquiera pierde la cordura. Cualquiera, no soy yo, es Playa del Carmen. Y yo me reía mucho cuando estudiaba esto, porque a veces así es el engaño tan sutil. ¿Y qué crees? Tú y yo caemos en esa trampa tan obvia. ¿Y sabes por qué no es Playa del Carmen? Porque todo el mundo le pertenece y lo rige Satanás. ¿Tú crees que Satanás no rige Australia? Jesucristo ya lo venció, pero el que rige este mundo es el príncipe de las tinieblas. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Tú crees que yéndote a otro lugar vas a dejar de decir groserías? ¿Yéndote a otro lugar vas a dejar de pensar las tonterías que piensas? ¿Yéndote a otro lugar vas a tener mejor testimonio que aquí? Porque eso es absurdo. Eso es absurdo. Y eso el Señor no nos ha mandado a hacer. El Señor nos ha dicho que seamos luz y sal donde quiera que estemos. Y aquí es donde está la clave y donde está lo hermoso. Que aunque tú y yo estemos rodeados de gente de este mundo, de esta sociedad que no quiere escuchar de Cristo, que no le interesa cambiar su manera de vivir, tú y yo no podemos hacernos a su manera. Ellos se tienen que hacer a nuestra manera. Porque si no es ahí donde empezamos a perder el sabor y nos pasa lo que a Oscar. Empezamos a ir, qué feo. Y eres cristiano y así saben los cristianos, hazte para allá. Prefiero seguir, ¿verdad? Con mi carne normalita, sin nada, sin responsabilidades, sin nada. Al fin es más rico. Pero tiene que haber un balance. Ningún hijo de Dios se puede permitir los gestos y términos sugestivos que son a menudo parte de la conversación social. El hijo de Dios no se puede retirar del mundo, pero debe, como nos dice Santiago en 1:27, guardarnos sin mancha del mundo. Tenemos una gran responsabilidad y, amada iglesia, esto es vivir para adorarte. No es el Congreso así se llama, pero la responsabilidad que tú y yo tenemos día a día es que tenemos que vivir para agradarle, para adorarle con todo lo que hagamos. No le adoramos solamente o tratamos de agradarle dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia es sencillo, pues todos cantamos, todos gritamos, todos levantamos las manos, todos aplaudimos. Dentro de aquí, de la iglesia, todos debiéramos sonreír. Pero si te encuentro en la calle, es que como no estoy en la iglesia, no te vi. Ay, no te vi, perdón. Como si cambiáramos dentro y fuera de la iglesia, ¿no? A lo mejor dentro de la iglesia estamos un poquito más arreglados, o quién sabe. A lo mejor afuera nos arreglamos tanto que por eso, ¿qué onda, no? Pero aún así, amada iglesia, dentro y fuera, tú y yo somos los mismos. Tú y yo dentro y fuera no podemos, esa es la gran responsabilidad que tenemos. La otra cualidad de la cual nos habla el Señor en esta ilustración, en el mundo antiguo la sal era el más corriente de todos los conservadores.
Se usaba para evitar que las cosas se corrompieran y para contener la putrefacción. Sí han ustedes estado en alguna o han visto alguna película en donde cuando hay algo muerto lo llenan de sal y se conserva la carne. Esto es lo que hacían. La sal es un conservador natural. Un cuerpo muerto, si se deja a sí misma, se descompone rápidamente. Pero la sal en el antiguo tiempo, lo usaban para conservarlo y mantener fresco el cuerpo. ¡Qué increíble! O sea, es algo tan increíble porque al principio mencionaba que es un condimento que se caracterizaba, o una de las cualidades era pureza. Pero después, avanzando, nos damos cuenta también que era considerado un condimento de lo más corriente. Es decir, porque todo mundo tenía acceso a ese condimento, era básico. Y no solamente eso, lo usaban para que los cuerpos no se descompusieran tan rápido. Entonces, es un conservador que ayuda para que la situación no se pudra tan rápido, o cualquier cuerpo no se pudra tan rápido. Así que la sal nos tiene que preservar de la corrupción. Si nosotros como hijos de Dios somos la sal de la tierra, debemos tener cierta influencia antiséptica en la vida de todo ser humano. ¿Y qué es la palabra antiséptico? El concepto alude al proceso que permite eliminar los microorganismos que pueden provocar diferentes clases de infecciones o evitar su aparición. Tú y yo estamos para ser influenciadores en esta sociedad, para influenciar, para no permitir que todo lo que el mundo nos está enseñando y nos está ofreciendo con la mano estirada, porque hasta eso no la esconde, hasta es así directa, somos los encargados de que tú y yo hagamos o no de que eso se propague o se detenga. Somos conservadores, tenemos a Cristo, Cristo es vida, tú y yo podemos hablar de vida a la gente. Más bien no podemos, debemos y tenemos que hablar de vida a la gente, porque eso es lo que la gente está necesitando. Todos sabemos que hay ciertas personas en cuya compañía es más fácil ser buena, y eso es real. Cuando tu grupo de amigos está buscando a Cristo, es más fácil, ¿verdad?, ser bueno. Es más fácil darte cuenta en dónde estás fallando, cómo estás fallando. Ya de repente el Espíritu de Dios te redarguye y te dice, eso ya no es correcto. Pero si tu grupo de amigos o de íntimos es alguien que no conoce de Cristo, ¿qué crees que pronto vas a estar haciendo? Comportándote igual que ellos. Y no que sea malo, porque nosotros fuimos llamados a hablar a la gente de Cristo. Claro que tenemos que hacer relación social, pero con este entendimiento que tú y yo no podemos rebajarnos al nivel de una persona que no tiene a Cristo, porque una persona que no tiene a Cristo está muerta. Tú y yo tenemos vida en Él. Tú y yo somos esa salecita que va a llegar y que al cuerpo muerto le vamos a espolvorear para que se pueda conservar en lo que tú y yo lo evangelizamos, en lo que tú y yo le hablamos, en lo que tú y yo le enseñamos de Cristo. Pero cuando menos te das cuenta, ya ni sal eres, ya ni sabes qué eres. Porque tratas de tomar cada identidad de cada uno de tus amigos. Si mi amigo es gritón, yo grito. Si mi amigo baila, yo bailo. Si mi amigo es callado, yo me callo. Yo me adapto a cualquier situación. ¿Cuál es el problema? Y no debe de ser así. Ellos se tienen que adaptar a ti y a mí. Porque nosotros le pertenecemos a Cristo y estamos del lado del que venció a la muerte. No hay ninguna comparación. No hay nada, y a veces bajamos ese estándar. Y también hay ciertas personas en cuya compañía
es más fácil bajar el listón moral. Hay ciertas personas en cuya presencia se podría contar sin reparos una historia sucia, y hay otras personas a las que a uno no se le ocurrirá contársela jamás. Y luego es de verdad bien importante y preocupante. Obviamente a nosotros no nos espanta, pero de repente cuando empiezas a acercarte a la gente, te das cuenta que de repente una que otra palabra se sale por ahí, ¿no? Y la más famosa de un animalito por ahí. Y ay, perdón. Y yo así, no, o sea, más bien eso es lo que hay en tu corazón. Más bien que se te olvida con quién estás porque quizás estás más tiempo con gente que no conoce a Cristo. Y ya tus palabras en cualquier momento son igualitas a las que se escuchan afuera, cuando debería de ser al revés. Deberíamos de estar hablando del amor del Señor. Obviamente no te estoy diciendo que llegues y le digas a tu jefe, hola hermana en Cristo, hola hermano, ¿no? Porque pues hasta eso no es correcto. Pero sí podemos mostrar a Cristo de diferentes maneras y tenemos que hacerlo. Porque si no, a veces te confundes y ya no sabes ni dónde estás. Cuando estás en la iglesia estás hablando puras cosas que no son, y cuando estás allá quieres hacerte el puritano, ¿no? Y pues ya nadie te cree. Ya nadie te cree. Porque tu boca habla cosas diferentes a lo que es tu comportamiento. Y de igual manera aquí, recuerda, por sus frutos nos conoceremos todos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces es el fruto quien nos deja ver cuánto tiempo estamos con Cristo. Cada hijo de Dios debe de ser un antiséptico purificador en cualquier sociedad en que se encuentre. Debe de ser la persona que con su presencia excluye la corrupción y les hace más fácil a otros ser limpios. Es decir, cuando la gente esté contigo, se le tiene que facilitar el querer estar bien y el querer hacer las cosas correctas. Porque tú y yo somos hijos de luz. Si la gente cuando está contigo te quiere llevar a hacer cosas incorrectas, a guardar secretos, a tomar posturas que no son correctas, huye. Porque ni estás influenciando y te están influenciando. Y tienes que huir para buscar a Cristo. Tienes que correr para buscar a Cristo. No es al revés. Hay veces que cambiamos muy a menudo, cambiamos nuestra manera de ser cuando llegamos o estamos en cierto lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es porque a veces vivimos de apariencia solamente, sin tener en el concepto que somos de una sola pieza. Somos íntegros en donde quiera que tú y yo estemos. Porque la gente tome, tú y yo no tenemos que tomar, ¿o sí? Porque la gente se tire al sol 2 horas y luego están todos quemados, rojos, llenos de ámpulas. No tenemos que hacer lo mismo. Porque la gente tome coca a diario, tú y yo tenemos que hacerlo. Miren, eso dudaron todos. Qué lucha tan fuerte, ¿no? No nos ponga esas preguntas. A eso me refiero. Tú y yo tenemos que ser influenciadores. Tú y yo tenemos que ser igual, porque sí cambiamos. Y recuerda que siempre hay una cámara como la que está ahí enfrente, grabándonos. Y esa cámara es la del Señor. Día y noche, hora tras hora. Esa cámara no se apaga cuando llegas al trabajo. Ay, es tiempo de trabajar, déjala que sea un mundanita un ratito. Déjala, dale chance. Al fin solo son 8 horas. ¿Cuál es el problema? Las demás me busca. No. Y si tú y yo un día pon tu teléfono y grábate. Ponlo en un lugar en tu oficina, donde trabajes, en tu casa. Ponla así sin que nadie se entere. Ponla en un lugar estratégico y graba un día normal. Normal. Olvídate que estás grabando tu día. Y al final siéntense con palomitas, con refresquito, con papitas y observen su día. Y ustedes mismos saquen el análisis de cómo nos estamos viendo, de cómo nos comportamos. Sería una buena tarea, ¿no? Sería un buen experimento, el ver cómo somos,
Porque en la casa somos como somos, ¿o no? Las esposas, háganlo cuando su esposo no esté para que no sepa dónde está la cámara. Y no digan qué día lo van a hacer. Y esposos, ustedes también háganlo. Un día que la esposa no se dé cuenta. No sean tan obvios y verán, nos espantaremos. Qué novela y qué películas y qué series. Creo que con una semana de nuestra vida tenemos una serie, ¿verdad? Y cada domingo sentarnos a verla. Imagínate. Nos iríamos así como hace muchos años de la caricatura esa de Condorito, ¡pum! Los pies, ¿no? Es que es lo único que yo recuerdo de eso, los pies arriba. No recuerdo más. Y qué tremendo, qué tremendo, porque no podemos cambiar en base en donde estemos. Número 3, la tercera cualidad, pero es la más grande y la más obvia de la sal, es que la sal le da sabor a las cosas. Los alimentos sin sal son tristemente insípidos y hasta desagradables. ¿Te has sentado un día a comer y ves el plato así delicioso de vista y de repente le das así a la sopita, al caldito, a lo que sea? Ay, ¿qué? Sal. Y ya, el que no le hayas puesto la sal al sazonarlo, le cambia el sabor de una forma trágica. Ya no sabe igual aunque le vuelvas a poner sal. Sí, te sabe rico, pero pudo haber salido más rico. Entonces, la sal, otra de las cualidades, es esa, que le da sabor a las cosas. Los alimentos sin sal son tristemente insípidos y hasta desagradables. El Hijo de Dios, el cristiano, es a la vida lo que la sal es a la comida. El cristianismo le presta sabor a la vida. Lo trágico es que la gente conecta a menudo el cristianismo precisamente con lo contrario. Lo identifican con algo que le quita el sabor a la vida. Ay, ¿eres cristiano? Uy, qué aburrido. Con razón. Mira, no, que vamos aquí, que vamos allá. No, voy a la iglesia. Uy, eres de los aleluya. Uy, pero nada más porque dijiste que ibas a la iglesia, porque de otra manera ni cuenta se habían dado. Es por eso que por eso es que se tomaron el atrevimiento de invitarte a hacer o a un lugar, ¿verdad? Determinado, porque lo que mostramos no es diferente a lo que decimos ser. Es muy diferente decir soy cristiano, yo soy cristiano, pero y a la hora de que nos están observando, somos cristinos o primos, porque de cristianos solo la oración que hacemos cada comida, ¿no? Antes de cada comida. Y eso sí nos acordamos, porque a veces estamos tan apurados que ya come, ya, así, ya. Ay, Señor, perdón, gracias, ¿no? Eso es bien importante. Aún después de que Constantino hiciera el cristianismo a la región de un imperio romano, subió al trono otro emperador llamado Juliano, y él quería atrasar el reloj y volver a los antiguos dioses, porque su queja era como lo expresa, y está terrible, y lo quise tomar porque esta es alguna de la idea de que el mundo tiene sobre los cristianos. Y qué tremendo, porque en el mundo la gente se atreve a hacer cosas que tú y yo como hijos de Dios no nos atrevemos a hacer. Muchas veces decimos, ay, ¿cómo está prosperando esa persona? Ay, qué bien le va, wow, mira, ya hizo esto, ya fue aquí, ya fue allá. ¿Por qué? Porque no tiene temor de hacerlo, pero a nosotros como hijos de Dios nos dicen, levántate, tú puedes hacer esto, tienes a Dios de tu lado. Ay, no, y qué miedo, ay, no. ¿Y si me va mal? No, y si no funciona, no, y si no, y si se enojan, y siempre vivimos con un temor terrible de emprender cosas, cuando el mundo está lleno de emprendedores.
Y tú y yo seguimos sentados. Y a mí me asombró mucho este texto. Y me va a permitir leértelo. ¿Les habéis aquí se está refiriendo a los cristianos? ¿Les habéis mirado a la cara a esos cristianos? Ojos hundidos, mejillas pálidas, pierden la vida recomiéndose entre ellos mismos. Incentivados por la ambición. Para ellos también brilla el sol, pero no lo ven, se quejan. La tierra les ofrece su plenitud como a nosotros, pero ellos no la quieren. Lo único que desean es renunciar y sufrir para morirse antes de lo posible. Porque entonces verán a Cristo y serán felices. ¡Qué triste! Que una persona que no conoce a Cristo pueda decir que los hijos de Dios lo único que damos es pena a veces. ¿Cómo estás? ¿Se me ve que estoy mal? Pues más o menos. Qué triste. No es que Dios haya cambiado, es que tú cambiaste. Tú dejaste de tener comunión con Cristo. Dejaste de tener ese sazón tan rico. Y te convertiste en ese taco que comió Oscar, salado, insípido, amargo, feo, el paladar, que se queda ahí por mucho tiempo. Y esto es porque dejamos de influenciar y nos dejamos influenciar. El mundo tiene derecho a descubrir otra vez el fulgor perdido de la fe cristiana. En un mundo ansioso, tú y yo deberíamos de ser y somos la única esperanza que puede tener sereno al hombre. En un mundo deprimido, el cristiano debería de ser la única persona que sigue llena de alegría de vivir, pero de esa alegría que da Cristo, no de la alegría que es falsa que el mundo te otorga, que por momentos estás feliz, pero cuando llegas a tu casa eres de lo más triste y solitario. La alegría de Cristo permanece día y noche contigo, día y noche, no se apaga. Debería de haber una sencilla luminosidad en cada cristiano, pero demasiado a menudo anda por la vida como si estuviera de duelo. Donde quiera que esté, si ha de ser la sal de la tierra, el cristiano debe de infundir gozo, debemos de infundir gozo. Jesús dijo que la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada y se tira para que todo el mundo la pise. Y eso es difícil de entender porque la sal nunca pierde su sabor. En Palestina los hornos ordinarios estaban fuera de las casas y se construyeron de piedra sobre una base de azulejos. En estos hornos pasa a conservar el calor, para conservar el calor se ponía una capa gruesa debajo del mosaico para que conservara lo caliente, pero llegaba el momento y el tiempo en que ya la sal perdía su función. Y lo que hacían era sacar el azulejo, cambiar la sal, y esa sal no crees que la barrían, la dejaban ahí tirada para que todo el que pasara la pisara, porque ya era sal inservible. Y fíjate, yo me sorprendí y decía, Señor, ¿volveremos a estos tiempos? En los cuales en la iglesia pasada, empezaban ellos a tomar una práctica, y esta práctica es que todo judío que había decidido salirse de la iglesia, aquí nunca sucede eso, ¿verdad? Salirse de la iglesia por un enojo, por un coraje, porque hace frío, porque hace calor, porque te peinaste o porque no te peinaste, porque hoy todos vienen de azul y yo vengo de verde, soy diferente. Ellos se iba a la persona y cuando regresaba la ponían a la puerta de la iglesia
Y no solo la ponían ahí, le pedían y le exigían que tenía que decir, písame. A todos los que entraran, la gente tenía que decir, písame. ¿Por qué? Porque soy sal que ya no sirve. Estaba en disciplina. Qué tremendo, ¿verdad? Se ponía ahí y era como su castigo o su consecuencia, porque él mismo reconocía que había dejado de ser la sal, había dejado de ser esa luz, había dejado de ser esa ayuda, había dejado de ser esa parte en el cuerpo de Cristo que tanto se necesita. Porque cada uno de ustedes, mis amados hermanos, son necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes, pero a todos Dios nos necesita para llevar a cabo su plan. Con los diferentes talentos que pudiera tener cada uno, tan diferentes que somos todos, así Dios nos necesita a todos. Y yo cuando leía esto me reía y le decía, ¿cuántos necesitamos que nos pisen? ¿Cuántos sentimos que hemos dejado ya de ser esa sal? Con esto estoy terminando. Esto todavía sigue, porque después de esto es que tú y yo somos la luz del mundo, y después de esto es que tú y yo debemos de brillar para Dios. Y realmente me confrontaba, porque perdemos el sentido de lo que tú y yo somos. Se nos olvida que tú y yo estamos aquí con el propósito de dar a conocer a Cristo, y que muy fácil nos volvemos a la gente que tenemos cerca, cuando debería de ser al revés. Tú y yo debemos de influenciar a la gente, tú y yo debemos de hablarle de Cristo. Tenemos que estar orgullosos de lo que somos. No tenemos que sentirnos avergonzados de a quién representamos, porque Cristo no falla nunca. Pero tristemente, a veces lo único en que enfocamos nuestra vida es en agradar a nuestros amigos. Si un amigo no contestó como tú hubieses querido que te contestara, olvídate. ¿Ya no es tu amigo? ¿Por qué? Pues porque no contestó, no hizo lo que tú querías. Jesucristo nos lo enseñaba en el jueves. Jesucristo nunca le rogó a nadie. Jesucristo se paraba con autoridad, hablaba su palabra, hacía milagros y la gente lo seguía. Jesucristo no estaba, ay, vengan, por favor, voy a ir del otro lado del mar, ¿vamos? Ay, ándale. Es más, para que te sea fácil, a las 10 de la mañana nos vemos aquí, para que no te desveles, ¿no? Para que duermas rico y puedas desayunar. ¿En alguna parte de la Biblia leemos eso? La palabra de Dios dice que Él se levantaba de madrugada, iba a orar al Padre, llegaba y cuando los encontraba dormidos les decía, ¿y qué pasó? ¿Dónde están aquellos que van a estar orando y que iban a estar aquí? Pero Él no se detenía, Él seguía hablando. Él seguía llevándolos a Él. Porque Él sabía que en algún momento Él ya no iba a estar con ellos. Es por eso que nos mandó al Espíritu Santo. Amada iglesia, tú y yo no nos dejemos influenciar. Tú y yo tenemos que ser iguales donde quiera que estemos. Tenemos que hablar igual. Nuestra conducta tiene que ser igual. Es muy fácil poder dejarte llevar por la gente que tienes al lado y que no tiene a Cristo. De verdad que es súper fácil. La gente que no sabe quién es en Cristo cae fácilmente en las trampas que Satanás pone en el camino. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ir a ver un show, y dentro del show pues había una cena. Y yo me quedé al final analizando, porque nunca falta el grupo de amigos que se reúne y está cotorreando, y está bien. Pero llegó un momento en el que el grupo de amigos estaba cotorreando de tal forma que nosotros nos reíamos de lo que estaban haciendo, porque realmente hacían cada oso y nos reíamos. Y yo me quedé pensando, riéndome, viéndolos, y yo decía, Señor, ¿qué tan fácil es ahorita levantarme
decirles, ¿qué onda? Yo también, porque le estaban haciendo como un toro, y ole, ¿no? Y uno se ponía así las chanclas aquí, oh, era el toro, ¿no? Y todos riéndose. Y yo me quedé analizando y dije, qué fácil sería ahorita para pasar un buen rato, ¿por qué no? Ponerme también las chanclas, ¿no? Pues ya estamos en eso, ¿no? ¿Por qué no? Y te ríes porque sabes que es fácil. ¿Por qué no? Pues nadie me ve, ya es tarde, y aquí no entra sin brazalete, así que, ¿no? Fácil hubiéramos podido pararnos mi esposo y yo, ponernos las chanclas, y yo, ¡ole!, ¿no? ¡Ole! Y ahora sí, ¿qué hubiera pasado? La gente se hubiera acercado también, nos hacemos amigos, nos vamos aquí. ¿Cuál es el problema? Oye, pues mira, agüita, ¿no? Porque agüita, se hace calor, hay que entrar en onda. Y fácil, al fin ya, en la noche llegando ya, sé que soy hija de Dios. Y como voy a predicar en la mañana, Señor, lléname de tu espíritu, ¿no? Perdóname, aquí estoy. Qué fácil. Y no solo eso es lo que se ve, pero lo que no se ve, lo que hacemos, lo que hablamos. ¿Hablas diferente con la gente que no conoce a Cristo? ¿Qué hablas con ellos? ¿De sus engaños? ¿De cómo vengarte? ¿De cómo murmurar? ¿De cómo te han engañado? ¿De cómo te han herido? ¿O qué hablas? ¿Vida? ¿Restauración? ¿Sanidad? ¿Amor? ¿Perdón? ¿Justicia? ¿Honra? ¿Qué es lo que hacemos? Y eso es lo que el Señor me llevaba a meditar, y yo decía, ay, Señor, necesitamos a Cristo en todo momento. Necesitamos en todo momento recordar que tú y yo somos de Él. Necesitamos tú y yo recordar que tenemos que permanecer puros para Él y no para Él. Cuando a ti y a mí se nos dificultan estas cosas, la pureza, el gozo, la bondad, es porque nos hace falta comunión. Porque Cristo es todo esto. Y si tú y yo no tenemos esto, es porque no estamos buscando a Cristo como debiéramos buscarlo. Porque cuando lo buscamos como tenemos que buscarlo, esto se manifiesta sin buscarlo. Es como si yo a partir de ahorita empiezo a cenar hamburguesas, hochos, ay qué rico, papitas, Coca-Cola, y al otro día desayuno el pan, el sándwich, una torta, un gansito, más aparte una malteada, ¿verdad?, más un chocolate de pilón, y como pizza con papitas y mucho. A los 2 meses voy a pesar 200 kilos. Así de obvio es la vida cristiana. Se nota cuando buscamos a Cristo. Se nota cuando somos esa salecita. O se nota ya cuando nos pasamos de sal. La gente te ve venir y cuando debería ser al contrario, nos ve venir y hola, ¿verdad? Te invito a ponerte de pie.